Hola, buenas noches especialmente a todos los jóvenes de la Acción Católica de Lomas de Zamora y a toda la gente que se esté conectando en este momento. Vamos a esperar unos minutos para comenzar, ¿sí? Así que esperamos unos minutos para comenzar este vivo. Bueno, buenas noches a todos de nuevo. Vamos a ir esperando algunos más que se anoten, que aparezcan. Así vamos comenzando. Nuevamente, buenas noches a los jóvenes de la Acción Católica de la Diócesis de Lomas que me vuelven a invitar. Les agradezco un montón. En el día de hoy, saben ustedes, vamos a hacer como una segunda parte de la charla que empezamos la otra vez sobre pastoral carcelaria, sobre la realidad de las cárceles, un tema que en este tiempo está, bueno, tan en los medios también y tanto en discusiones en nuestra sociedad. Y en realidad, vuelvo a insistir con esto, lo que nosotros vamos a ir viendo durante el día de hoy es la presencia de la Iglesia en el mundo de la carcelación, ¿sí? Es decir, con esto lo que quiero decir, no vamos a dar respuestas judiciales, no vamos a dar respuestas desde la política, podemos tener, y de hecho yo tengo opiniones al respecto, pero recuerden que básicamente lo que estamos es trabajando el tema desde la Iglesia, desde lo que es la presencia de la Iglesia en el mundo de la carcelación, en esta realidad tan difícil, tan dura de nuestra sociedad. Así que, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Yo tengo algunas preguntas que me fueron acercando en este tiempo, así que lo que voy a tratar de hacer es de responder esas preguntas. Espero con las preguntas, que trataré de responder de la manera más amplia, poder entonces llegar a contestar todo lo que genera dudas e interrogantes. Por supuesto que siempre diciendo que yo mismo estoy lleno de interrogantes, yo mismo estoy lleno de preguntas y no creo que las tengamos todas las respuestas. Y eso creo que es bueno, es una buena señal, no tener todas las respuestas, porque entonces quiere decir que seguimos buscando en conjunto, ¿sí?
Bueno, vamos entonces comenzando, ¿sí? Le mando un gran saludo a todos los que me están ahí también saludando. Vuelvo a insistir, yo soy medio nuevo con todo este tema del Instagram, así que, bueno, ténganme un cachito de paciencia. Y como les decía, esta es una segunda parte de una primera charla que tuvimos hace ya creo que un poco más de un mes. Y en la charla de hoy lo que vamos a tratar de reflexionar es las preguntas que me fueron haciendo llegar. Y vuelvo a insistir, no todas las respuestas yo las tengo, ¿sí? Pero vamos a tratar de ir respondiendo entre todos. Bueno, entre las preguntas que surgían el otro día, bueno, acá me dicen también, les aclaro, bueno, el cuadro que yo tengo siempre acá en mi escritorio, yo estoy acá en mi casa, yo no vivo en el obispado, sino que vivo en una casa que me prestan, en un barrio acá en Río Gallegos, es Monseñor Romero, justamente un santo latinoamericano, pastor, profeta, que creo, y santo desde octubre del 2018, ¿no? Así que bueno, ese es el cuadro que me acompaña en mi trabajo de escritorio cuando estoy aquí en casa. Bueno, les empiezo como a contestar algunas cosas. Entre las preguntas aparece esto de cuáles pautas prácticas para acompañar a los grupos de pastoral que visitan las cárceles. En primer lugar, lo que quería como compartirles es recordar que la presencia de la Iglesia en el mundo de la carcelación no significa necesariamente tener grupos que participen o que vayan siempre a la cárcel, ¿sí? No es el único modo de trabajar en la realidad carcelaria, ¿sí? Una manera, por supuesto, que es visitando a los detenidos, es entrando a estos contextos de encierro, pero creo que cuando hablamos también de los grupos de pastoral carcelaria tenemos que pensar en los grupos que a veces se forman en las comunidades parroquiales, que son los grupos, por ejemplo, que acompañan a las familias. Alguna vez escuché a alguna mamá que decía, yo estoy también presa con mi hijo, ¿no? Y esto es muy fuerte, esto es muy duro, y entonces hay que acompañar también a las familias muchas veces desde las parroquias. Entonces un grupo pastoral que acompaña a familias es también un grupo de pastoral carcelaria. También digo yo que son grupos de pastoral carcelaria los que acompañan, por ejemplo, a los profesionales, los abogados, que hay abogados católicos que tratan dentro del sistema de judicial de tener una voz profética también en un sistema a veces tan complicado como es el Poder Judicial argentino, en realidad todas las expresiones del Estado. También es parte de los grupos pastorales aquellos que acompañan a los preencarcelados, que decimos nosotros que son muchas veces los jóvenes vulnerables, aquellos jóvenes que, como dijimos el otro día, a veces tristemente y de manera dramática su futuro comienza con la letra C, de calle, cárcel o cementerio, ¿no? Y entonces todo el trabajo que se hace en los barrios, todo el trabajo que se hace con los adolescentes y con los jóvenes, también podemos decir que es un grupo de pastoral carcelaria. Ni hablar aquellos que se animan a acompañar al servicio penitenciario, al personal penitenciario, que siempre decimos son de alguna manera también encarcelados, pero del otro lado de la reja. Y ellos también merecen la mayor atención y el mayor acompañamiento. Y también aquellos que acompañan a los poscarcelados, aquellos que algunos los llaman liberados, yo prefiero llamarlos poscarcelados porque en realidad no salen muy liberados de nada, al contrario, salen muy cargados de lo que se llama la reja en el alma, ¿no? Entonces, digo, cuando hablamos de grupos pastorales, no pensemos solamente en aquellos que van a la cárcel. De hecho, dentro de los grupos que van a la cárcel, yo en eso soy a veces un poquito duro y digo, hay gente que no tiene, si quieren, la personalidad para acompañar a los detenidos, que no tiene el estado anímico como para poder hacerlo, y entonces cada uno tiene que ir encontrando su lugar en la iglesia, y hay que animarse también a determinada gente, decirle, mira, vos no está bueno que participes del grupo que va dentro de la cárcel. Como yo les decía el otro día, tenemos que tener en cuenta que dentro de la cárcel es un contexto de encierro extremadamente violento, donde sobrevive cada uno como puede, y entre otras maneras de sobrevivir está utilizando lo que llamamos la manipulación afectiva.
¿sí? La manipulación afectiva es esto de que el detenido te dice lo que querés escuchar, el detenido lo que necesita es congraciarse con el que va a visitarlo, porque es su modo de sobrevivir dentro de la cárcel, ¿sí? Yo a veces digo que lo que para muchos de nosotros es la verdad es lo que está adecuado a la realidad. A veces en los contextos más límites, lo que es la verdad no es lo que está más adecuado a la realidad, sino que es verdad aquello que me ayuda a sobrevivir. Entonces, si a mí me ayuda a sobrevivir decirte que voy a ir al taller, decirte que te quiero mucho, decirte que soy católico, lo voy a hacer, porque es mi modo de sobrevivir, es mi modo de poder soportar ese contexto de encierro. Entonces, hay que tener, yo digo a veces, mucha pasión, pero a veces hay que tener también un corazón frío, una mente fría que diga, bueno, acá hay que pensar las cosas, hay que saber cómo se trabaja en la cárcel, hay gente que a veces es muy buena, pero no está bueno que vaya, ¿sí? Y a veces también gente que incluso tiene una mirada muy condenatoria, gente que tiene una mirada muy, muy dura, y gente que va con todas las respuestas. Aquel que tiene todas las respuestas, yo el otro día escuchaba a un señor que decía, miren, yo viví una infancia muy dura, yo viví una infancia terrible y sin embargo nunca cometí un delito, así que no entiendo. Bueno, ese señor iba a la cárcel. Realmente a mí me sorprende, porque si tiene tan claro lo que fue su vida y tiene tan claro todo lo que pasa, me parece que no es para esta realidad. Porque en esta realidad, por sobre todas las cosas, lo que tenemos que tener es preguntas. Entonces, ¿cómo acompañar a estos grupos? Miren, una de las maneras es ayudando a que nadie tenga lo que yo llamo el virus de la prisionización. El virus de la prisionización es cuando el sistema ya nos termina tragando, cuando ya terminamos aceptando que la realidad carcelaria es como es, que nada podemos cambiar y que en todo caso lo que podemos es con un grupo de catequesis o con algún taller maquillar la realidad. Pero en definitiva no cuestionamos, en definitiva no generamos ningún tipo de realidad distinta, ¿sí? Y como la realidad carcelaria es sistémica, quiero decir con esto que es una realidad que en sí mismo se construye y en sí mismo sobrevive, hay que tener cuidado con no tener este virus de la prisionización, que es acostumbrarse al sistema, es permitir que el sistema me termine tragando y ya perder todos los ideales, perder todas las utopías, tener todas las respuestas y entonces ir a la cárcel a dar clase. Eso es, realmente les digo, como gravísimo. Eso no sirve, eso realmente no sirve. Lo otro que me parece que es importante a la hora de acompañar a los grupos de pastoral es lograr la parroquialización, es decir, poder parroquializar los grupos pastorales. La gente que trabaje en el mundo de la carcelación, insisto, no solamente en la cárcel o en la comisaría, sino también con las familias, con el poder judicial, con el servicio penitenciario o con aquellos que salen de estar presos, todos los que trabajen para mí en esa realidad tienen que estar de alguna manera enganchados o participando de alguna comunidad parroquial. Esto es fundamental, esto es necesario, ¿sí? Porque si no se transforman en islas. Y digo, y van en nombre de la iglesia. ¿De qué iglesia? De la que forman un grupito pequeño, aislado de las parroquias. Por eso es clave que en esto trabajemos en conjunto, ¿sí? Que en esto se trabaje desde las parroquias y que por otro lado la pastoral carcelaria sea una pastoral diocesana, ¿sí? Una pastoral carcelaria diocesana. No pueden ser bichos raros los que van a la cárcel. Tienen que ser cristianos, discípulos misioneros, como dice el documento de Aparecida, que van acompañando la realidad carcelaria, pero lo hacen desde sus comunidades parroquiales. Por lo tanto, cuando me hacen esta pregunta de cómo acompañar a los grupos de pastoral, me parece que, fíjense cómo desde las parroquias, o desde los movimientos, en este caso la Acción Católica, se puede ir generando una interrelación entre los que van a la cárcel, los que dan catequesis, los que celebran la liturgia, entre los que trabajan con jóvenes, entre los que están en Cáritas, cómo se tiene que dar necesariamente toda esta interrelación, ¿sí? Y entonces, de algún modo, el grupo de pastoral carcelaria está acompañado por su parroquia y la parroquia acompaña la realidad carcelaria. En el caso de Lomas, son muchas las parroquias que tienen comisaría en su territorio parroquial. Y son muchos los penales también que hay en la diócesis.
Por lo tanto, creo que aquellos que están trabajando más directamente en esta realidad carcelaria tienen necesariamente que acompañar a las parroquias. Y también dejo la pregunta, si las parroquias acompañan a los grupos y las parroquias acompañan la realidad de las comisarías. Yo siempre tengo una idea que es que la parroquia es el barrio. La parroquia no es un templo, la parroquia no es una estructura rígida, sino que la parroquia es el barrio. El Código de Derecho Canónico, cuando define la parroquia, la define como los fieles que están en una porción de territorio. Por lo tanto, todos los fieles que están en la porción de territorio que le corresponde a una parroquia, ellos son parte de esta familia parroquial. Y entonces, si en el territorio parroquial hay una comisaría, quienes están ahí, los policías de un lado, los presos del otro lado de la reja, también son fieles de la parroquia. Y entonces ahí la parroquia tiene que acompañar. Alguno me preguntó sobre el tema del acompañamiento de los liberados. Yo creo que ya les dije que creo que la realidad carcelaria y el trabajo que se puede hacer en la cárcel tiene que ser en un cuerpo a cuerpo, ¿sí? En un uno a uno. La familia del Hogar de Cristo trabaja muy fuertemente esto del cuerpo a cuerpo. Creo que precisamente porque la realidad carcelaria es una realidad sistémica, necesita de discípulos misioneros que trabajen en el uno a uno. Porque es desde ahí, desde la conversión del propio corazón. Creo que en este tiempo podríamos pensar también en cómo ha sido el camino de Jesús. Y cuando uno piensa en el camino de Jesús, ve que su pastoral ha sido siempre una pastoral del uno a uno. Jesús curó al ciego de Jericó, Jesús curó a el leproso, Jesús puso de pie a quien estaba caído, al paralítico. Jesús hizo curaciones en el uno a uno. Y por otro lado siempre generando lo que yo digo vínculo, ¿no? Los más pobres en el Evangelio, el ciego de Jericó, Bartimeo, el hijo de Timeo, como darle ejemplo, María Magdalena, son pobres con nombre y apellido. Jesús genera un vínculo y se da esta relación del uno a uno, Entonces creo que nosotros, tomando como modelo a Jesús, tenemos que pensar que la relación con cada una de las personas con las que hablábamos de esta realidad carcelaria tiene que ser en el uno a uno. Mucho más con los que salen de estar presos, con los que yo digo mal llamados liberados. ¿Por qué? Porque salen con un estigma, salen con una etiqueta. La etiqueta de estuve preso, ¿sí? Este estuvo preso. De hecho, más allá de que hay algunas normativas legales ligadas o relacionadas, a todo lo que es la cuestión de que haya un cupo para trabajo en las empresas, incluso algunos beneficios impositivos para quienes puedan darle trabajo a alguien que sale de estar detenido, sabemos que esto es muy complicado. Yo alguna vez, siendo cura, tuve reunión con la Cámara de Comercio de la diócesis donde estaba y allí no había muy buenas voluntades. Y cuando empezamos a plantear la necesidad de que aquellos que salgan de estar presos puedan conseguir algún trabajo, por supuesto que con tutores, nosotros como pastoral carcelaria siendo un poco los garantes de ese acompañamiento, inmediatamente la reunión se diluyó y no se concretó nada. Cuando les insisto con esto del uno a uno, pienso que en realidad el que sale de estar preso aparte, como les dije antes, hay una expresión que dice que tenés la cárcel en el alma, te llevas la reja en el alma. Y hay que acompañar hasta psicológicamente a la persona que sale de estar detenida. Yo en concreto pienso en una persona, en un muchacho llamado Gaby. Gaby estuvo casi 10 años detenido y cuando salió, dos cosas que caminando a él le impresionaron y me pidió por favor poder hacerla cuando lo acompañé a salir de la cárcel. La primera fue, abrazó un árbol. Yo dije, este tipo está loco. Es que en realidad abrazó un árbol porque nunca había podido tocar un árbol mientras estaba preso. El tipo estaba en una cárcel, que es en definitivo una estructura de cemento, donde podría haber un potrero para jugar al fútbol, pero no había árboles. Y lo segundo, disfrutaba del viento, porque el único viento que él había experimentado en los últimos 10 años de vida había sido el ventilador de la celda. Entonces él disfrutaba del viento. Por otro lado, en el caso de este muchacho, y sé que esto pasa muchísimo, se despertaba a la noche muchas veces,
porque dicen que en la cárcel hay que dormir con un ojo abierto. Y después había ruidos que a él lo ligaban inmediatamente a la cárcel, ¿sí? Como por ejemplo el cerrar y abrir una puerta. Quienes hayan podido alguna vez estar recorriendo un penal habrán visto que una de las cosas que más nos impresionan es la reja que se cierra detrás nuestro cuando vamos pasando y el ruido de los candados. Bueno, cuando esto se hace demasiado duro y demasiado periódico en la vida, eso marca el alma, marca la psicología. Seguramente si hay un psicólogo que nos escuche, encontrará muchísimas más explicaciones desde la ciencia a todo este tema. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la vista, ¿sí? En general, la vista se va acostumbrando, por un lado, a mirar a través del alambrado. Esto es una cosa impresionante. Me acuerdo que a mí me saludaban a veces los detenidos desde 2 o 3 alambrados de distancia y yo no podía distinguir quiénes eran. No solamente porque yo tengo un problema de vista, sino porque el alambrado distorsionaba la imagen. En el caso de ellos, perfectamente pueden ver a través del alambrado, y lo mismo sucede con el tema de las distancias. La vista se va acostumbrando a distancias cortas. ¿Por qué? Porque no hay espacios muy largos, digamos, un espacio de varios metros como para poder estar mirando. Entonces, digo, acompañar a un liberado tiene que ser en el 1 a 1 y tiene que ser acompañando toda su vida, ¿no? Recuerden esto que dice también el Papa Francisco y que lo tomaron los Hogares de Cristo y que creo que tiene que ser una pauta de la Iglesia. Tenemos que recibir la vida como viene. Y la vida de un liberado viene así de herida. Viene así de herida en lo psicológico, viene así de herida en lo afectivo. En general puede haber conflictos familiares que se fueron acrecentando en los años de cárcel, y puede también venir, por supuesto, herida en lo económico y en lo laboral, ¿no? Y esto es realmente, digo, parte de lo que es nuestra sociedad. No hay trabajo para nadie, imagínense para alguien que sale de estar preso. En el caso que lo que haya que acompañar como liberado es una mujer, en realidad a veces la situación es mucho más dura. Es muy llamativo ver cómo siempre, o casi siempre, no voy a generalizar, pero el varón que está detenido siempre tiene una mujer que lo acompañe. El varón que está detenido siempre tiene una pareja, o tiene una madre, o tiene una hermana, o tiene alguien que realmente lo va a sostener, un padre, un hijo, siempre. En el caso de una mujer detenida, muchas veces está sola, queda sola, ¿sí? Dentro de nuestra cultura, quizá también tiene que ver con el machismo, pero digo, muchas veces la mujer queda sola. En general, en un Zoom de visitas, salón de usos múltiples que se usa para la visita, uno ve un montón de gente, ¿sí? Cuando va a una cárcel de varones. En general siempre tienen alguien que los visite. Y si no, vínculos que se van generando a través del celular o a través del teléfono, que todos sabemos que esto es una realidad que existe, y entonces aparece siempre alguien que acompaña al detenido. En el caso de las mujeres es mucho más complicado, y esos Zoom de visitas a veces están vacíos, porque no siempre la pareja, el varón las sostiene, las acompaña, a veces las dejan solas, y no siempre tampoco les acompañan con sus hijos, llevándole a sus hijos, ¿no? Entonces digo, es una realidad muchísimo más cruda. Después voy a decir alguna cosa respecto a las cárceles de mujeres, que también sobre eso me han preguntado. Entonces, repito, acompañar a un detenido, pero en este caso, como me preguntaron, a un liberado, sepan que es en el 1 a 1, que es en el cuerpo a cuerpo, y que hay que acompañar a una persona totalmente herida. Por un sistema, por otro lado, me preguntaban también de esto, el sentido que tiene la cárcel, ¿no? Yo vuelvo a recordar el artículo 18 de la Constitución Nacional, que habla de cárceles sanas y limpias, y dice que tienen que ser cárceles para seguridad y no para castigo. Desgraciadamente en nuestra realidad son pocas las excepciones, pero desgraciadamente siempre esto es exactamente al revés. La cárcel no es tanto para seguridad, sino que es más para castigo, y de sanas y limpias tienen muy poco. Y creo que en este tiempo de pandemia, yo terminé de escribir un artículo que ya se lo pasé a Mauro para que se los pueda hacer circular a quien le interesa, que tiene que ver con esto de la realidad carcelaria y la pandemia del COVID-19. Creo que en realidad la pandemia sacó de nosotros lo mejor y lo peor. Lo mejor, la solidaridad,
me parece que el amor al prójimo de un montón de gente que en este momento está haciendo que seamos una iglesia viva, una iglesia en la calle, una iglesia que por más que tenga los templos cerrados, está viviendo el amor al prójimo de manera fuerte, entusiasta, con gente nueva, con gente que se anima, desde rezar en su casa por los que más necesitan, a preparar comida, budines, mermeladas para entregar a las familias más carenciadas, a cocinar en un comedor o a entregar cajas de mercadería o a hacer trámites de ANSES. Una iglesia viva que está viviendo Mateo 25. Pero creo que también la pandemia ha sacado lo más cruel de nosotros. Y por eso entre lo más cruel de nosotros es darnos cuenta que somos una sociedad injusta, ¿no? Que como nos dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium 202, la exclusión es la causa de los males sociales. Y evidentemente hemos vivido y estamos viviendo una gran exclusión. No es casual que, fíjense que los grupos de mayor riesgo en este momento, víctimas del COVID-19, son 3 grupos que son de contextos de encierro. Por un lado, los geriátricos, o aquellos lugares que se quieren llamar geriátricos, pero en definitiva son depósitos de ancianos. El segundo contexto de encierro que ha generado todo el debate que hemos estado teniendo en este tiempo en los medios, las cárceles. Y el tercer contexto de encierro, porque de algún modo viven de modo aislado y distinto, los barrios más carenciados, ¿no? Las villas, que son también contextos de mucho hacinamiento, de mucha promiscuidad, son contextos difíciles para vivir, mucha gente en superficies muy pequeñas, y también son de estas víctimas del COVID-19, como por eso digo, la crueldad más grande se ha vivido de la pandemia en esta gran exclusión que viven estos sectores, ¿no? Entonces, digo, la cárcel tiene que cumplir esa misión, ¿no? A mí me preguntan, bueno, ¿cuál es la función? La función no la tengo que decir yo, la función la tiene que decir en definitiva la Constitución Nacional, nuestra Carta Magna, y lo define muy fuertemente, ¿no? Es para seguridad y no para castigo, y tienen que ser cárceles sanas y limpias. Ahora, ¿cuál es la misión que cumple? Creo que en definitiva lo que cumple hoy es un modo de sacarnos de encima un problema. Tenemos un grave problema de inseguridad, tenemos un grave problema de delincuencia, tenemos un grave problema de exclusión, y entonces, bueno, está esta situación ciertamente falaz de pretender encerrar el mal, ¿sí? Y entonces surge esta realidad de la cárcel. Yo les quería leer, hay un abogado francés de la época de la Revolución Francesa, ¿sí? 1789 es la Revolución Francesa. Él fue presidente del Tribunal de Casación, ¿sí? Estuvo a punto de ser también decapitado en algún momento, guillotinado, que fue como la pena máxima en la época de la Revolución Francesa. Y cuando surgió la realidad carcelaria como la que tenemos hoy, recuerden que nosotros la realidad carcelaria que vivimos viene fundamentalmente de la época de la Revolución Francesa. Este abogado, este presidente del Tribunal de Casación, este político francés que se llama Chabrol, ¿sí? Dijo lo siguiente: de manera que si he traicionado a mi país, se me encierra. Si he matado a mi padre, se me encierra. Todos los delitos imaginables se castigan de la manera más uniforme. Me parece estar viendo a un médico que para todos los males tiene el mismo remedio. Repito, dicho esto en 1790, de manera que si he traicionado a mi país, se me encierra. Si he matado a mi padre, se me encierra. Todos los delitos imaginables se castigan de la manera más uniforme. Me parece estar viendo a un médico que para todos los males tiene el mismo remedio. Creo que ese es esencialmente, ¿sí?, el gran defecto de la realidad carcelaria, no solamente argentina, sino mundial, que aplicamos el mismo remedio para todas las realidades patológicas, por decir de algún modo, ¿no? Aplicamos la misma respuesta para todos los delitos. La única diferencia es la dosis. Entonces, alguien que robó tiene tanta cantidad de años, alguien que mató tiene tanta cantidad de años, alguien que vendió droga tiene tanta cantidad de años. La diferencia es la dosis de respuesta que da el Estado frente
a las distintas problemáticas delictuales que surgen. Cuando les hablaba de acompañar a un liberado, lógicamente se imaginan que después de estar 10 años preso o más, es muy difícil poder acompañar que se reestructure la persona, ¿no? Y esto me parece que es de las situaciones más dramáticas. Y en eso la sociedad y la Iglesia tenemos una gran deuda. No son muchos ni muchas las iniciativas de acompañamiento a los liberados. Yo en eso creo que hay que animarse a dar un paso, hay que animarse a estar cerca. Creo que hay que generar necesariamente el vínculo, por lo menos en los últimos tiempos del proceso de carcelación, ¿sí? Ustedes saben que hay algunas unidades carcelarias, pienso por ejemplo allá en la diócesis de Lomas, la unidad 19, que tiene sistema abierto para quienes están por salir, porque hay como lo que se llama una progresión de la pena, y me parece que en algunos casos sería muy importante poder acompañar, que quizá la Iglesia tenga presencia en ese momento para poder generar el vínculo con alguno y poder con esa persona empezar a hacer lo que es esta enorme transición hacia la afuera, esta enorme transición hacia lo que se pretende que sea una nueva vida, ¿sí? Me plantean una cuestión ligada a cómo abrir corazón y mente para acompañar a los ex delincuentes y bueno, yo creo que va por lo que les digo, ¿no? Va fundamentalmente para abrir corazón y mente es recordar las palabras del Papa Francisco, ¿no? Yo en esto creo que el Papa que tenemos se presenta tan humano, que por ser tan humano me parece que llega más profundamente al corazón de cada uno de nosotros, ¿sí? Y el Papa Francisco nos decía, por un lado, cada vez que él va a una cárcel, recuerdo el discurso que tuvo en Palmasola, en Bolivia, el Papa se presentó como un pecador que viene a visitarlos, que por esos misterios de la vida no está preso y no está donde están ustedes. Y ese es casi el modo de presentarse de Francisco en cada una de las cárceles que va. Se presenta como un vulnerable pecador, ¿sí?, que por los misterios de la vida no le tocó estar en prisión. Aquí recordar una vez más la diferencia que hacíamos el otro día entre lo que era un delito y un pecado, ¿sí? Por si hay alguien nuevo, recuerdo que todos somos pecadores, pero algunos pecados son considerados delitos porque son conductas típicas, antijurídicas y culpables. Entonces, aquellos pecados que están en el Código Penal, por decir de alguna manera, son los que pueden llegar a tener como pena la cárcel. Entonces, si nos descubrimos nosotros primeros pecadores, si nos descubrimos y nos reconocemos vulnerables, entonces necesariamente mi acompañamiento al detenido va a ser desde mi propia vulnerabilidad. No voy a ir un escalón más arriba. No voy a ir como alguien que la tiene más clara. No voy a ir como un santo que va a convertir pecadores. Voy a ir como un vulnerable. Como dice Francisco también, con el mismo documento de identidad. Francisco dice que todos tenemos el mismo documento de identidad. Todos somos pecadores, perdonados y amados por Jesús, ¿sí? Hay un texto muy lindo del Papa que es del 29 de noviembre del año pasado. El Papa estuvo en Cáritas de la diócesis de Roma y allí en Cáritas de Roma el Papa planteó esto, que somos todos hermanos, todos somos, dice, perdonados, salvados y amados por Jesús. Y ese es nuestro documento de identidad. Fíjense qué distinto llegar a esta problemática, ya sea para visitar presos, ya sea para acompañar familias, ya sea para debatir sobre el tema, ya sea para pensar qué hacer juntos. ¿Qué diferencia hay si yo accedo desde mi propia vulnerabilidad, si me animo a sostener preguntas o si llego siempre un escaloncito más arriba y entonces vengo a dar clases? Por eso en este sentido creo que la espiritualidad que tenemos que ir forjando es esta, la de ser nosotros también vulnerables, la de ser nosotros también pecadores. En cuanto a lo que es el tema del perdón, ¿sí?, indudablemente es de las cosas que más cuestan. Y fíjense cómo el sistema carcelario y en realidad el sistema judicial no intenta para nada generar ningún tipo de vínculo o ligazón entre la víctima y el victimario. Al contrario,
El sistema judicial utiliza un lenguaje raro, un lenguaje difícil, que en general la gente no entiende. Yo siempre digo que quise terminar mis estudios de abogacía fundamentalmente para traducirle en fácil a la gente lo que los expedientes dicen en difícil. Ahí ya nos sentimos absolutamente ajenos. Imagínense la madre de un preso, imagínense la madre de alguien que murió víctima de un delito, que tenga que encima pedir explicaciones de que le digan qué significan los papeles, porque el sistema judicial utiliza un lenguaje desconocido. Lo segundo que me parece importante es darnos cuenta cómo se va generando un distanciamiento cada vez mayor entre las partes. La existencia de los abogados, de los querellantes, del fiscal, de la defensa, hace que muy pocas veces haya contacto directo entre víctima y victimario. Por lo tanto, el perdón no lo esperemos del sistema judicial. El perdón lo tenemos que esperar desde la propia conversión del corazón, y ahí creo nuevamente que la Iglesia tiene un enorme trabajo y un enorme desafío. A todos nos hace bien que nos perdonen. Ninguno de nosotros puede ser feliz con odio o con rencor. Y esto es así. Yo con esto no quiero justificar ninguna conducta delictual. Como nos decía San Agustín, tenemos que estar siempre cerca del pecador y lejos del pecado. Pero lo que tengo claro es que el camino de la misericordia y del perdón es el único que nos salva. Y conocemos experiencias hermosas, difíciles, pero experiencias hermosas, en donde incluso la madre de alguien a quien mataron se pudo acercar en algún momento a quien había matado a su hijo y plantear que lo que no quería era más odio, porque cualquiera que termine después en la cárcel sabemos que en definitiva también se muere un poco. Y a veces está este deseo de justicia y gritamos justicia. Y yo digo, ¿qué es justicia? A veces tenemos que sincerarnos y reconocer que más que justicia es venganza. Y aunque a la persona que haya cometido un aberrante delito se le dé una condena perpetua, estoy seguro que sus víctimas nunca van a poder sanar su corazón, porque el corazón no lo sana el Código Penal, el corazón lo sana el Evangelio, el corazón no lo sana un juez, el corazón lo sana Jesucristo. Y entonces nosotros como Iglesia me parece que tenemos una misión enorme, de seguir hablando del perdón, de la misericordia, de la reconciliación en un mundo que prefiere hablar de venganza, en un mundo que prefiere hablar de odio, en un mundo que no quiere acercar a las partes de un hecho delictual brutal que termina a veces con la vida de mucha gente. Me preguntaron también sobre el panorama carcelario en la diócesis de Lomas. Ustedes saben que la diócesis de Lomas de Zamora tiene un equipo diocesano de pastoral carcelaria con un asesor, que es el padre Eduardo Llamas, con una coordinadora, que es Patricia Alonso, que al mismo tiempo es la coordinadora del equipo nacional, y con un subcoordinador, que es Miguel Gómez. Patricia es de Gleu, Miguel Gómez es de Ezeiza, ¿sí? Y trabajan, por supuesto, en la realidad carcelaria con un equipo de gente. Ustedes en la diócesis tienen una realidad carcelaria muy grande y muy complicada. Tienen un montón de comisarías en muchísimos barrios. Recuerdo en el año que estuve allá el brutal incendio que se dio en la comisaría de Trasradio, que con los obispos, con mis hermanos, con los dos Jorges, sacamos un documento, un breve documento en el que por un lado alertábamos a la sociedad de lo que eso significaba y por otro lado recordábamos que fue uno de los motines más grandes y con mayor cantidad de víctimas de los últimos años, ¿sí? Desde el 2005 en Magdalena, que no había habido tantos muertos en un solo motín, ¿no? Que fue este de la comisaría de Trasradio, cerca de fin de año fue esto. Tienen comisarías, que vuelvo a insistir, creo que ahí hay que animar a las parroquias a que acompañen de alguna manera. Yo acá tengo en Río Gallegos, por ejemplo, una comisaría y donde hay varias comisarías, pero hay una parroquia que está a pocas cuadras y en este tiempo de pandemia decidieron hacer tortas fritas para los presos y para los policías. Entonces, todas las semanas los presos y los policías reciben las tortas fritas como gesto de ternura, de caridad. Les mandan también algunas estampitas. Bueno, tiene que ver esto con un gesto sencillo, pero de decir, como Iglesia queremos acompañar. Y qué lindo poder entender que la realidad carcelaria
es para todos, ¿no? En definitiva, acá en este caso, para el policía, también para los detenidos. No solamente tienen comisarías, también tienen un montón de cárceles, ¿sí? Tienen un instituto de menores, por decirlo en criollo, se llama CREU, ¿sí? Que está ahí en Lomas mismo. Ahí hay un grupo lindo con el que yo iba, me acuerdo, los jueves a la tarde. Bueno, ahí a Eve y a toda la gente mandarles un beso enorme. Que a mí lo que más me gustaba de ese grupo es que siempre tenían ganas de aprender. Eso me parece que fue lindo. Y eso siempre les decía, nunca perdamos eso, las ganas de aprender. Con muchachos ahí detenidos entre los 16 y 18 años, muchos de ellos muy solos, muy huérfanos de la vida, ¿sí? Imagínense a alguien que comete un delito a esa edad, seguramente venía recibiendo mucho golpe en la vida antes, y con esto no voy a justificar lo que hacen, porque cada uno tiene que hacerse responsable de sus actos. Lo que quiero decir es que evidentemente cualquiera de nosotros cuando tuvo 16 años debe haber pensado en un montón de cosas, pero no debe haber pensado en delinquir, ¿no? Entonces son pibes heridos por la vida que, entre otras cosas, lo primero que necesitan es afecto. El afecto que te dio tu mamá, el afecto que te dio tu papá. Necesitan un reto, el reto que te dio tu maestra, el reto que también te dio tu papá. Necesitan un médico al que quizá algunos de nosotros pudimos ir de chicos. Necesitan amigos sanos, necesitan un club, necesitan deporte. Bueno, imagínense entonces encontrarse con alguien que con 16 años es capaz de a veces hacer cosas tan brutales, tan bestias, y al mismo tiempo ser niños. Al mismo tiempo ser personas muy pequeñas. Porque cuando uno se pone a hablar con ellos, lo que hay es mucha cosa infantil, ¿sí? A veces no saben ni jugar. Y hay que acompañar y enseñar a jugar. Y a veces lo que uno está hablando con el pibe y cree que está hablando con alguien mucho más chico. Y de repente vuelve a tomar conciencia que está hablando con alguien de 17 años que de chico tiene algo, pero no todo, porque en definitiva también es alguien que ha cometido un delito, ¿no? Entonces, ahí tenemos un gran desafío, el CREU. Otro desafío muy grande es el complejo, lo que se llama el complejo 1, complejo de Ezeiza, que tienen 2.190 detenidos. Es como una ciudad carcelaria, ¿sí? Y allí también hay presencia de la cárcel, de la pastoral carcelaria, con todo lo que es el trabajo con Cáritas, con talleres, con la presencia, con la catequesis, pero igual es algo gigante, es algo enorme, ¿no? Entonces yo animo a los jóvenes y animo a la gente de la iglesia diocesana de Lomas, que también piensen, ¿no? Que esa ciudad que es Ezeiza, que tiene 2.190 presos. Está el complejo 4, que es de máxima seguridad también, y tiene ahí el CRD. El CRD es un espacio distinto para poder trabajar fundamentalmente con las mujeres que tienen problemas de adicciones, ¿sí? Allí yo alguna vez he estado y uno encuentra, por ejemplo, mujeres extranjeras que estaban en lo que era el tráfico de droga, ¿no? A veces haciendo de mulas. Uno se encuentra con personas de países insólitos, sudafricanas, rusas, yugoslavas, bueno, personas que cometieron este delito y entonces están aquí, con lo cual ahí también acompañar no solamente la realidad de la cárcel, sino también, y hoy 20 de junio, el Día del Refugiado y del Migrante, ¿no? También lo que es estar lejos de su patria. También está la unidad 19, como les decía, es una unidad abierta, es una unidad que tiene la posibilidad de gente que está como en el preegreso, ¿no? En la posibilidad de hacer esta progresión de la pena para poder ir saliendo, ¿sí? Y la pastoral carcelaria de Lomas también tiene un curso de formación que se viene dando hace muchísimos años. Lo hemos dado en algunas ocasiones ahí en la Junta de Catequesis. Por supuesto que también pueden averiguar para ver cómo se va a hacer. Este año se va a hacer un encuentro diocesano que seguramente estará a través de las redes, a través de Zoom. Y también se trabaja con la probation. ¿Qué es la probation? La probation es la suspensión de juicio a prueba. La suspensión de juicio a prueba es la posibilidad de dar una opción distinta a la cárcel. Es un instituto penal muy interesante, ¿sí? Que por supuesto que también creo que solo es válido en el cuerpo a cuerpo. Por supuesto que significa una muy buena voluntad de parte de aquel que cometió el delito, en general delitos menores, y por supuesto también el acompañamiento de su red social, no solamente su familia, sino también las instituciones de su lugar de
de trabajo, de barrio, etc. Y que de alguna manera esto es comandado por los jueces y por el patronato de liberados, según el lugar. Cáritas, en Cáritas funciona, en Cáritas de Lomas, los lunes está la gente de la pastoral carcelaria, y entonces la gente de la pastoral carcelaria que recibe las inquietudes de los casos para hacer la probation, después se comunica con los distintos párrocos, con las distintas comunidades, también para que la persona que está haciendo la probation haga algo que le es útil. Es decir, si estamos hablando de alguien que tiene el oficio carpintero, tratemos de pensar que pueda cumplir su tarea siendo carpintero y al mismo tiempo haciendo un bien a la comunidad. ¿Sí? Esto me parece que es interesante. Por supuesto que en esto el Patronato de Liberados, y en el caso de la provincia de Buenos Aires más, es un desastre, es una institución que me parece que se fue a pique, tiene muchísima gente valiosa, trabajadoras sociales, personal de primera, pero que realmente han sido muy maltratados desde lo laboral, muy maltratados desde no acompañarlos, y entonces me parece que la institución merece una revisión grande, pero insisto, con gente valiosa, gente linda, gente muy buena, que le sigue poniendo el alma y la vida, porque sigue creyendo que es posible, ¿no? Y yo creo que no es que porque el patronato no funciona, hay que tirarlo abajo, al contrario, creo que hay que valorizar a la gente que trabaja en él y hay que tratar entonces fundamentalmente de hacer una inversión para seguir creyendo en esa respuesta judicial, como es la suspensión de juicio a prueba, o probation, como me preguntaron. Hay un Facebook de la Pastoral Diocesana, de la Pastoral Carcelaria Argentina, que también hay un YouTube, también hay un Instagram, Pastoral Carcelaria Argentina, y ahí podrán encontrar toda la información que quieran o que necesiten. Respecto a la realidad de las mujeres presas, como les decía, también en Ezeiza hay una unidad que es la 31, que allí hay mujeres embarazadas, ¿sí?, con sus hijos hasta los 4 años, ¿sí? Y en esto es importante también, ¿no?, la ley cómo funciona. La ley funciona desde ahí. Hasta los 4 años los chicos permanecen con sus madres. Es muy duro cuando uno ve que el nene camina con las manos en la espalda, porque así le enseñaron. Es muy duro cuando ve que se le va pegando la cárcel al nene, ¿no? Por supuesto que este es un tema no resuelto, porque en definitiva uno piensa, ¿y qué es mejor? ¿Que el chico esté afuera, separado de su madre? Y tampoco creo que sea bueno. Tampoco creo que sea bueno. Sé de un caso, por decirles un ejemplo, de una mujer que tiene hijas mellizas. La jueza le consiguió un arresto domiciliario, pero ella prefiere no irse de la cárcel porque es una chica que es adicta y entonces, por más que le consiguieron el permiso domiciliario, prefiere seguir todavía detenida, ¿sí? Y después hay comisaría de mujeres en Temperley, en Guernica y en San Vicente. Ustedes saben que ni varones ni mujeres, nadie puede estar detenido en una comisaría. Sin embargo, por el nivel de encarcelamiento y fundamentalmente estos últimos años, se calcula que tenemos más de un 100% de encarcelamiento, de hacinamiento, perdón. Mucha gente está en las comisarías durante muchísimo tiempo y la realidad de las comisarías es muchísimo más dura. A veces me acuerdo de las mamás cuando vienen y se ponen desesperadas porque a su hijo se lo llevaron de la comisaría detenido, ahora lo llevan a un penal. Y yo le digo, puede ser que esté un poco más lejos, pero su condición de vida va a ser un poco mejor por lo menos. Un poco mejor por lo menos. Todas las cárceles que les dije recién, salvo las comisarías, son del Servicio Penitenciario Federal, ¿sí? La Argentina, como país federal, tiene sistema federal, que es el nacional, y después tiene sistemas provinciales. En el caso de Lomas de Zamora también comparten con el sistema penitenciario provincial. Y allí está la unidad 40, la unidad de Lomas de Zamora. Esa unidad yo iba los días viernes, ¿sí? Y también allí una realidad difícil, una realidad dura, y en un contexto barrial difícil también, ¿no? A veces veo que las cárceles se terminan construyendo en lugares donde primero habría que haber pensado en tener mejores escuelas o tener mejores casas. De hecho, ahí al lado de la unidad de 40 hay una escuela que nunca se terminó, ¿sí? Una escuela que necesitaban los barrios que estaba allí. De hecho, en su momento hicimos alguna gestión para tratar de que la escuela se termine. La escuela nunca se terminó. La escuela está ahí, totalmente abandonada, mientras que al lado se construyó la cárcel y se está terminando una cárcel más, que creo que es la unidad 58. ¿Sí? Con respecto a esto de la escuela, ¿no?, también me preguntaban de esto y el tema de la educación. Hoy celebramos a Manuel Belgrano, celebramos los 200 años de su paso a la inmortalidad.
Por un lado, me impacta como muchos se han llenado la boca hablando de él hoy, y fundamentalmente Belgrano fue un hombre común, un hombre austero, un hombre lleno de ideales, un hombre que nunca escondió sus fracasos. Sabemos de él, de sus fracasos, sabemos también de sus logros, y que murió muy pobremente, a tal punto que el día anterior a morir le entregó lo único que le quedaba a su médico, que era su reloj. Y la lápida de su tumba se hizo con el mármol de la cómoda de su habitación, ¿no? Digo, qué modelo de vida, qué modelo de austeridad, qué modelo de entrega. Y Belgrano, y por eso quería también aprovechar hoy, les quería leer algo que busqué, porque yo tuve que hacer un acto acá de Manuel Belgrano en la ciudad de Río Gallegos, y Belgrano dice: recuerdo el deplorable estado de nuestra educación. Veo que todo es una consecuencia precisa de ella. Deplorable estado de educación. Y dice Belgrano, veo que todo es una consecuencia precisa de ella. Quizá nosotros también podamos ver a veces el estado deplorable de nuestra educación, darnos cuenta que es una deuda social, una deuda que tenemos nacional, que tenemos con nuestros maestros, que tenemos con nuestros pibes, y quizá entonces ahí, igual que Belgrano, podamos decir, vemos que eso es una consecuencia precisa de ello, es decir, todo lo que nos pasa, vemos que es consecuencia de ello, ¿no? Esto me parece que es como importante. Y lo otro que decía Belgrano, también recordándolo hoy, es fundar escuelas es sembrar en las almas. Sembrar escuelas es sembrar en las almas. Habría que preguntarle a Belgrano, ¿sí? Fundar cárceles, ¿qué es sembrar? ¿Qué sembramos en las almas con cárceles, ¿no? ¿Qué sembramos en las almas con cárceles? Y yo creo que sembramos más odio, sembramos más exclusión, sembramos más fantasías de creer que encerramos el mal, pero no generamos nada positivo, nada bueno, ¿no? Entonces, me parece que es clave la educación. El único desarrollo, me parece, y la única manera de salir verdaderamente de la pobreza es con una educación de calidad para nuestros hermanos más pobres, para los que más sufren. En general, hay oportunidades de educación que muchos pueden lograr por el gran esfuerzo de sus padres y pueden tener una alternativa de escuelas privadas o de mejores proyectos educativos. Pero hay un montón que no tienen esa posibilidad, y creo que entonces el núcleo duro de la pobreza no se termina de resolver nunca en la Argentina, porque nuestra educación, quizá como la que dice Belgrano, termina siendo deplorable, y las consecuencias son todas las que nosotros vemos. En las cárceles en general hay escuelas, así como hay talleres. El tema respecto a las escuelas y el tema respecto a los talleres es que también tenemos que reconocer que hay una cultura carcelaria que tiene una expresión que yo llamo, que dice es hacer conducta, ¿sí? Lo pongo entre comillas. Entonces, ¿hacer conducta qué es? Y al psicólogo le digo lo que voy a portarme bien porque hago conducta para que entonces me apruebe. Y voy a la escuela. ¿Por qué voy a la escuela? Para hacer conducta, porque entonces si yo estudio tengo el estímulo educativo y me bajan un poco el tiempo de prisión. Y voy a algún taller, ¿para qué? Para hacer conducta, porque entonces tengo un buen concepto de la junta que después me evalúa. Esto de hacer conducta es típicamente carcelario. Yo creo que es muy mentiroso, porque la motivación para ir a la escuela, la motivación para trabajar, la motivación para cualquiera de esas cosas tendría que ser mucho más legítima, y no por hacerle conducta al director o al jefe de penal. Lo que pasa es que esto tiene que ver con esta supervivencia de las que les hablaba antes, ¿no? Es el modo de sobrevivir en la cárcel. En una de las unidades carcelarias en las que yo fui capellán, se construyó la cárcel, se llenó de presos la cárcel y no había escuela. Es decir, empezamos mal. Se inauguró la cárcel sin escuela. Después la escuela se inauguró 2 veces, con 2 ministros de educación distintos. La primera vez yo hice la bendición, la segunda no fui. Pero tampoco los presos comenzaron a ir a la escuela. Y yo fui uno de los que más insistía con que empezaran las clases. Cuando empezaron las clases, nos encontramos con 2 dificultades. La primera, que los docentes que daban clase en contexto de encierro hacían paro, como también lo hacían los que no estaban en contexto de encierro, con lo cual la escuela durante mucho tiempo estuvo cerrada. Y lo otro que descubrí ahí,
en los presos no había hábito de estudio, como tampoco había hábito de trabajo. Y esto es una cuestión cultural, ligada a que cualquiera de nosotros cuando era chico, mamá o papá te levantaba para que te vayas a la escuela. Y si no te levantabas, te terminaba capaz que tirando un vaso de agua, pero de alguna manera te levantabas y te ibas a la escuela. Y cuando volvías alguien te miraba aunque sea el cuaderno. Y de alguna manera eso fue generando un hábito que después permaneció a lo largo de los años de primaria y de secundaria. Con el trabajo lo mismo. El hábito de trabajo es un hábito que se adquiere, y se adquiere también por repetición. Cuando no lo logramos, ya de grandes es mucho más difícil. Y entonces, estando en un país donde muchos sectores han perdido el hábito del trabajo y muchos sectores han perdido el hábito del estudio, por más que en la cárcel había escuela, la escuela costó mucho que empezara a llenarse. Porque también tenía esta enorme otra dificultad, que la motivación primera de muchos para ir a la escuela era hacer conducta. Si les parece, yo voy a cortar acá el vivo para grabar esto porque se está por cumplir la hora y después vamos a hacer un rato más corto, pero porque tengo algunas preguntas más que tengo que contestarles, ¿sí? Que son de las que me hicieron y les quiero dejar aparte algunas reflexiones que no son mías, que son del Papa Francisco, que son de Benedicto XVI, para que puedan también compartir con sus grupos. Entonces, en principio, cortamos ahora, grabamos esto y inmediatamente comenzamos otro vivo, si les parece. Muchísimas gracias.